Prompte sabrem qui és la nova fallera major de Torrent. Mentre anem a saber cada vegada més coses de les candidates. És el torn d'Almudena i de Núria. Pues una persona muy alegre, muy divertida, me gusta mucho estar con mis seres queridos y de ponerme alguna pega sería que al primer momento puedo llegar a ser muy cabezona y aunque una cosa sea negra yo te digo que es blanca. Soy una persona muy amiga de mis amigas. La gente que le preguntes te va a decir que soy una persona muy dicharachera, que le gusta mucho hablar, soy muy habladora, pero también tengo algo malo y es que tengo un pronto un poco así rebeldillo. Y hay gente que no le gusta mucho mi forma de ser, pero soy una persona muy simpática, muy agradable y soy amiga de mis amigos. Pues yo creo que una cosa que mejoraría o intentaría mejorar, y creo que hablo en nombre de mucha gente joven, es el horario del tema de cierre de casales, ya que por ejemplo en otras fiestas de Torrente pues aguantan más tiempo, entonces yo creo que en Fallas son unas fiestas que recogen a muchísima gente que vive por ellas y lo da todo por ellas, y entonces pues mejoraría eso, el tiempo de cierre del casal. Cambiaría, pues te contestaría lo mismo que cuando era pequeñita, que en vez de cuatro días de fallas fuesen más, porque son muy bonitos, muy intensos y se pasa muy rápido. Por otra parte, lo que sí que cambiaría, bueno, pediría que al igual que los falleros y las comisiones estamos haciendo el esfuerzo de reconstruir los casales, insonorizarlos, recortando las horas de las verbenas, pues que los vecinos y todo el mundo se solidarizase con nosotros y nos tuviese un poquito más de consideración. Cuando salimos falleras mayores, todo el mundo nos preguntaba qué esperábamos de este año. Una vez pasado todo, ¿ha cumplido tus expectativas? Pues la verdad es que rotundamente sí, porque he conocido a gente que la tenía ahí y no la he conocido hasta ahora, y ha habido muchas personas que me han demostrado todo simplemente con mirarme, sonreírme o hacerme sentir la persona más especial del mundo. Almudena, si tuvieras la oportunidad de que tu falla te volviera a elegir fallera mayor de tu comisión, ¿dirías que sí o que no? ¿Y por qué? Pues diría que no, pero no por nada, porque ha sido un año maravilloso, lleno de ilusiones, el mejor regalo que me podían haber hecho. Pero yo pienso que lo bonito era la novedad, el ir a un acto, una tontería tal como no saber qué te pones, no saber de qué va el acto, cómo transcurre, es el cosquilleo que te corría por el estómago de no saber a dónde ibas. Y ahora, por muy bonito que haya sido, sería repetir lo mismo y como quieras o no, siempre habrían comparaciones y me quedo con lo que tengo.